bienvenidos a todos, muchísimas gracias por venir a todo el mundo, muchísimas gracias a Dani por aceptar darnos esta charla. Hay muy poco para decir, ustedes saben que los físicos conocemos esto del confinamiento hace muchos años, pero el confinamiento tiene una cara amable, que es la libertad sintótica. Gracias a la libertad sintótica, que es la otra moneda del confinamiento, lo tenemos a Dani hablando hoy, y esperamos poder llevar este ciclo cada 15 días junto con el museo, el IFIC y el Departamento de Física Teórica. Bueno, el primer speaker, la primera charla, largamos el ciclo por todo lo alto con un invitado de súper lujo, que es Dani Figueroa, que ustedes lo ven ahí abajo chiquitín, ¿sí? Y saludando. Dani es un físico teórico y que pasó los últimos, ahí ya me dejó, Dani pasó los últimos 9 años de su vida entre Finlandia y Suiza, o sea que de distanciamiento social sabe un pedazo. Total. Nos puede explicar un montón cómo lo llevamos mejor, y lo dejo hablar a Dani, pero sobre detalles técnicos, 2 cositas nada más. Ustedes pueden levantar la mano si tienen preguntas, pero vamos a tratar de dejar las preguntas al final. Como ustedes ven, somos más de 300 personas, y entonces no tiene el público el micrófono habilitado, pero lo vamos a habilitar uno por uno cuando venga la sesión de preguntas, así que mejor lo dejamos a Dani hablar de corrido y preguntamos todo después. Del lado izquierdo de la pantalla ustedes tienen un simbolito con más y con menos, y eso pueden aumentar o disminuir o poner en pantalla completa las diapositivas que tiene Dani, y en la esquinita lo tienen a Dani, y no me enrollo más. Dani, es todo tuyo. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Gabriela, por la invitación. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Efectivamente, de distanciamiento social sé un rato por los países en los que he vivido, pero hoy les vamos a contar algo que creo que será bastante más interesante para que pasen de forma amena, espero, e interesante estos momentos tan duros que estamos viviendo de confinamiento, ¿vale? Entonces, la charla que les voy a dar hoy se titula El primer segundo del universo. Y la primera observación que les voy a hacer es que, aunque parezca mentira, efectivamente nos podemos permitir hablar del primer segundo en sí del universo, ¿vale? Pero para poder hablar y entenderlo de este primer segundo, es necesario que les cuente muchas otras cosas. Entonces, en realidad, solo vamos a llegar a hablar del primer segundo del universo al final de la charla. La charla va a ir precisamente sobre cómo construir nuestro entendimiento del universo hasta que lleguemos a ese primer instante del universo, ese primer segundo, y les explique cuál es el estatus actual de nuestro conocimiento, ¿vale? Entiendo que ven la flechita en la pantalla. ¿Me lo puede confirmar Gabriela esto? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Una manito se ve. Una manita, perfecto. Venga, pues empezamos entonces. Venga, vale. Vamos a ver. Queremos estudiar el universo, y la ciencia que estudia el universo es la cosmología, ¿vale? La cosmología es una palabra que viene del griego, juntando logos y cosmología, logos tratado, cosmos, orden, universo. Entonces, la acepción moderna de la cosmología es el estudio del universo como un todo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a enfatizar es este hecho de todo. La cosmología es una ciencia muy ambiciosa, porque no solo quiere estudiar el universo, sino que quiere estudiar absolutamente todo en relación al mismo, desde la evolución del mismo hasta el contenido material energético del mismo, su posible nacimiento o posible muerte, ¿vale? Y además hay que enfatizar que la palabra estudio aquí tiene una connotación muy clara. Y es que, aunque yo les voy a contar en forma de historieta todo lo que sabemos del universo, todo eso que les voy a contar se ha llegado a ello por un estudio riguroso a través del método científico, ¿vale? El método científico es la base de la ciencia, es lo que se enseñamos en el instituto a los chavales, a los adolescentes, y se basa en observar y medir la naturaleza. De esas mediciones y observaciones podemos deducir leyes de la física, leyes empíricas. Esas leyes nos dan lugar a predecir fenómenos, y esos nuevos fenómenos, los que predecimos, intentamos observarlos y retroalimentamos el ciclo del método científico, volvemos a observar y medir, deducir nuevas leyes, etcétera, ¿vale?
Entonces, la cosmología es una ciencia que se hace en el método científico, pero se diferencia, sin embargo, de todas las demás ciencias en que es una ciencia un poco coja. Hay que tener cuidado porque, a diferencia de las otras ramas de la ciencia o de la física, nosotros no podemos manipular el experimento que hacemos, ya que nuestro experimento es el universo en sí y solo podemos observarlo. Y quizá por esta razón es por la que ha tardado tanto en desarrollarse la cosmología, que yo diría que es como la gran ciencia que en realidad se ha desarrollado pues, más tardíamente, ¿vale? La gran revolución cosmológica básicamente ha empezado a ocurrir a partir de los años 90 del siglo XX, o sea, hace nada. Bien, queremos describir el universo, ¿de acuerdo? Entonces, en primera instancia, ¿qué nos vendría a la cabeza? Que el universo es un espacio contenedor que contiene materia, ¿no? ¿Qué tipo de materia? Pues sabemos que hay galaxias, sabemos que las galaxias contienen átomos, pero también contienen algo más exótico, que es la materia oscura, que no tenemos claro qué es, o contienen cosas más ordinarias como campos magnéticos, etcétera. Bien. Entonces, la primera imagen, la primera aproximación que tenemos para intentar describir el universo es que este es un espacio, ¿vale? Como tal, vamos a describirlo de esa manera pictórica. Vamos a suponer que colocamos aquí galaxias a una distancia típica y vamos a llamar universo al espacio que las contiene, ¿vale? Estas galaxias son muy grandes comparadas con nuestra escala humana, ¿vale? Si le hacemos una foto real a una galaxia aquí, esto es una foto real de una galaxia, en realidad la galaxia está compuesta, las galaxias típicas, de unos 100.000 millones de estrellas, ¿vale? Lo repito, 100.000 millones de estrellas. El Sol, ¿vale?, que es la estrella que nos da vida a nosotros, no es más que una estrella arquetípica de las estrellas más típicas que hay en las galaxias más típicas, ¿vale? Y nosotros vivimos en un planetita, el planeta Tierra, que orbita alrededor del Sol, pero nos vamos a hacer una pregunta que es ¿cómo es el universo? Con lo cual nos vamos a olvidar bastante de cómo son los planetas o una estrella en sí, ¿vale? ¿Ok? Bien. Vamos a seguir. Vale, si lo que queremos es explicar el universo en su conjunto, entonces, como hemos dicho que el universo es un espacio que contiene materia, lo que necesitamos es caracterizar las propiedades de ese espacio. Las propiedades de un espacio se caracterizan por su geometría y caracterizar las propiedades de esa materia. Y una propiedad típica que caracteriza la materia es su energía. Es decir, que si queremos describir o tener una teoría científica sobre el universo, parece que necesitamos una teoría que nos relacione la geometría del universo, del espacio, con su contenido energético material, ¿vale? Bien, esto evidentemente es algo muy complejo, nada obvio, entonces le vamos a preguntar a una persona que es mucho más listo que nosotros. No sé si reconocen a este chico, se llama Albert, y por si no le reconocen en esta foto, pues que sepan que en realidad se trata de esta misma persona, Albert Einstein, ni más ni menos, uno de los padres y grandes genios de la física teórica y de la física en general de la historia, ¿vale? Albert Einstein, que si me permitís la anécdota, si hubiera nacido en España, de hecho, pues si traducimos su nombre en alemán, se llamaría Alberto una piedra, ¿vale? Entonces, Albert o Einstein, como ustedes quieran, nos dijo hace ya más de un siglo nos dejó una serie de enseñanzas que son las siguientes. La primera observación que nos hizo Albert Einstein es que si uno quiere describir la geometría del espacio, no puedes describir separadamente la geometría del espacio de la del tiempo. Tienes que hablar de una especie de continuo y de estructura de espacio-tiempo, y es la geometría de este espacio-tiempo la que tiene relevancia, ¿vale? Él creó una teoría, que luego desarrollaremos un poquito más en detalle, que dice lo siguiente: la geometría del espacio-tiempo, una vez está creada, dicta cómo se va a mover la materia en el seno de dicho constructo espacio-tiempo, de dicha geometría del espacio-tiempo, ¿vale? Esta es la primera parte de su teoría. La segunda parte de su teoría dice, todavía más elegante si queréis esta segunda parte, que es la propia presencia de materia, en particular de su energía y otras propiedades, las que a la vez dictan cuál es la geometría del espacio-tiempo, ¿vale?
Bien, esto puede resultar muy abstracto, es muy abstracto, desde luego, está muy desligado de la experiencia cotidiana que tenemos en el día a día, entonces vamos a intentar verlo con una imagen para apoyarnos visualmente en lo que queremos decir. Bien, la segunda parte de la teoría de Einstein nos estaba diciendo que la presencia de materia, en este caso representado por la Tierra, dicta la geometría del espacio-tiempo. Bien, estamos representando esa geometría del espacio-tiempo por una malla que es invisible, pero que aquí la estamos pintando, que a medida que te acercas a la propia Tierra se curva, ¿vale? Esa es la curvatura de la que estamos hablando. ¿Y qué relevancia tiene el que la Tierra, que tiene mucha masa y por tanto energía, cree esta curvatura del espacio-tiempo? La relevancia que tiene es que esta es una forma de explicar el movimiento de las partículas de materia, en este caso de un satélite, ¿vale? El satélite orbita alrededor de la Tierra desde el punto de vista einsteiniano porque sigue una trayectoria que minimiza su camino en esta geometría del espacio-tiempo, ¿vale? Bien. Esta teoría, que relaciona el espacio-tiempo, su geometría, con la materia, es lo que se llama, o es la base de lo que se llama la teoría de la relatividad general, que Einstein formuló ya hace más de un siglo. Bien, la teoría de la relatividad general de Einstein es una teoría que es una teoría de la gravedad. Cuando nosotros estudiamos en el instituto o en el colegio qué es la gravedad, lo que aprendemos es la famosa ley de inversa de cuadrados de distancia que formuló Newton hace más de 3 siglos, que nos dice que los cuerpos con masa se atraen con fuerza inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Einstein sustituye esta imagen de interacción a distancia por la geometría, la curvatura del espacio-tiempo, y nos dice que la manzana le cae aquí a Newton para darle su idea, porque sigue una trayectoria que minimiza su recorrido en esta geometría del espacio-tiempo que crea la Tierra, ¿vale? Entonces, es una visión muy revolucionaria y lo que quiero que entiendan ustedes es que, por supuesto, yo se lo estoy contando de una manera muy somera, con unos dibujitos y de forma caricaturizada, pero en realidad esta teoría tiene una base matemática muy sólida y ha sido comprobada una y otra vez durante el último siglo, los últimos 100 años. De hecho, la última comprobación que se hizo fue el descubrimiento de las ondas gravitacionales hace 4 años, ¿vale? Entonces, esta teoría, a día de hoy, es el marco dominante teórico para explicar la gravedad. Y es la que vamos a aplicar para estudiar el universo. Bien, entonces vamos a ponernos otra vez en perspectiva. El universo es un espacio contenedor de materia, el espacio se caracteriza por el espacio-tiempo, en realidad nos dice Einstein, por su geometría, y la geometría la dicta la energía del contenido material del universo. Ya sabemos que vamos a aplicar la relatividad general para explicar la geometría, pero tenemos que caracterizar todavía la materia y su contenido energético del universo en su totalidad, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos a pensar de la siguiente manera. Sabemos que la materia ordinaria que conocemos del laboratorio a nivel microscópico está formada por átomos. Y estos átomos se agregan en moléculas, las moléculas nos forman a nosotros, los científicos y los que en esta charla, que vivimos en el planeta Tierra. El planeta Tierra, como comentaba antes, es un planeta de 8 que orbita alrededor de una estrella ordinaria, que es el Sol, pero que no es más que una de tantas de las 100.000 millones de estrellas que hay en la Vía Láctea, que no es más que una galaxia de las tantas que hay, ¿vale? Entonces, como dato, no solo les cuento que el tamaño de la galaxia es muchísimo más grande que el tamaño del sistema solar y que contiene además la galaxia del orden de 100.000 millones de estrellas, les cuento que si yo, por ejemplo, me posicionara en un extremo de la galaxia y apuntase con un rayo láser, suponiendo que el láser tuviera suficientemente potencia para llegar al otro extremo de la galaxia, ese rayo láser tardaría 80.000 años en llegar de un extremo a otro. Y les recuerdo que el láser, que es nada más que energía, ondas electromagnéticas, se propaga a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad de propagación a la que se puede propagar cualquier cosa en el universo. Entonces, para que se hagan la idea de la magnitud de una galaxia, ¿vale? Para que se hagan la idea, lo que tardaría un rayo que se propaga a la máxima velocidad que se puede propagar algo, que es la velocidad de la luz, es más que la historia entera de la humanidad desde que surgimos como Homo sapiens, ¿vale? 80.000 años, les recuerdo. Y sin embargo, fíjense lo pequeñitos que somos, que cuando queremos describir el universo en su conjunto,
las galaxias van a ser simple y llanamente puntos en el conjunto entero del universo, ¿vale? La estructura de las galaxias, su contenido, nos va a dar absolutamente igual, porque el universo es una cosa mucho más vasta y lo que queremos es describir esta estructura a gran escala del universo, donde las galaxias son puntitos, literalmente, ¿vale? Bien, ¿cómo es el universo a gran escala? Pues aquí les enseño, de hecho, una imagen real tomada por el telescopio espacial Hubble hace ya unos cuantos años, donde saca un campo profundo de galaxias en un ángulo en el que observó este telescopio y vemos que hay muchas galaxias, algunas más brillantes, algunas con un color distinto del de las otras más grandes, otras más pequeñas, etcétera. Imagínense que yo les preguntase ahora, vamos a ponernos en los orígenes de la cosmología teórica, que también la creó Einstein en los años 10 del siglo XX. Imagínense que yo les pregunto qué es lo que caracteriza de forma general la distribución de esta materia. ¿Qué es lo que caracteriza la materia que estamos viendo aquí? ¿Vale? Si nos fijamos a nivel individual, cada galaxia puede ser muy diferente una de la otra, ¿vale? Pero si yo me centro en un volumen suficientemente grande, ya sea este volumen a la izquierda, este volumen a la derecha, aunque las galaxias a nivel individual puedan diferir mucho una de otra, en realidad no tanto, digamos, pero pueden ser desde luego muy diferentes, el número en promedio de esas en un volumen lo suficientemente grande va a ser muy parecido al mismo número en promedio en este otro volumen. En realidad, si yo les pusiera estas imágenes por separado de estos círculos que representan volúmenes del universo, seguramente casi deberían distinguirlo el uno del otro, ¿vale? Entonces, lo relevante es que para describir el universo a gran escala, parece que, dada la distribución que vemos en esta foto, eso quiere decir que el universo es homogéneo e isótropo. Parece que el principio por el que se rige la distribución de materia en el universo es tal que a nivel estadístico, en un volumen lo suficientemente grande, por supuesto, el universo es homogéneo e isótropo. A nivel local, si yo me fijo en los detalles de una galaxia, por supuesto, es muy diferente de una galaxia a otra, ¿vale? Pero a nivel estadístico global, el universo parece lo mismo en cualquier punto que nos posicionemos, que es lo que quiere decir que es ser homogéneo. E incluso se ve igual en cualquier dirección en la que miremos, que es lo que quiere decir ser isótropo, ¿vale? ¿Cómo se vería el universo si tuviéramos la capacidad, vamos a pensar que somos Dios y tenemos la capacidad de mirar el universo en su conjunto con una lente de gran angular, ¿vale? Que nos permitiría ver la distribución entera de materia. Bueno, pues se vería de esta manera, como una especie de gas, de filamentos de materia, ¿vale? Donde cada puntito amarillo que hay aquí, cada píxel, es una galaxia. Y en realidad donde vemos mayores concentraciones de color amarillo, esos son cúmulos de galaxias, donde hay cientos, si no miles de galaxias, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos que el universo es así a gran escala? Bueno, esto es una simulación, pero es que también lo hemos comparado con todas las galaxias que vemos en el universo y luego les enseñaré una serie de imágenes que nos enseñan lo parecido que son nuestras predicciones con una simulación con el universo real, ¿vale? Entonces, la imagen global del universo, fíjense, sería como esta especie de tejido de materia, ¿vale? Con filamentos en los que se concentran las galaxias, en cúmulos de galaxias, y de forma muy pequeñita, que aquí no la podemos distinguir porque es del tamaño de un píxel de la imagen, tenemos las galaxias en sí. Entonces, fíjense que en esta simulación, si yo tomo círculos de tamaño suficientemente grande, el universo no se distingue para nada de un lado a otro. Fíjense que este círculo aquí es muy parecido a este círculo aquí, a este aquí, etcétera, ¿vale? El universo es realmente homogéneo y isótropo a gran escala. Bien, entonces, basándonos en la propiedad de que el universo es homogéneo e isótropo, a ver, una pregunta a los moderadores. Hay un tal Iván que no para de levantar la mano y entonces está haciendo ruido todo el rato. Si le pueden decir, por favor, que no lo haga. Bien. Una cosa te interrumpo, Dani, un segundo. Por favor, dime. Todas las preguntas al final. Eso es, todas las preguntas al final. Gracias. Vale. Bien, seguimos. Entonces, partimos de esta imagen de que el universo es homogéneo e isótropo y queremos
en base a esta circunstancia, aplicar ahora la teoría de la relatividad general. Bien, sabemos que la teoría de la relatividad general nos relaciona el contenido material energético con la geometría del espacio-tiempo, ¿vale? Y estamos diciendo que las propiedades del contenido material energético del universo se rigen por el principio cosmológico que nos hace suponer que el universo es homogéneo e isótropo, ¿vale? Que constata o que nos dicta que el universo es homogéneo e isótropo. Pues bien, aplicamos la relatividad general al universo homogéneo e isótropo y el resultado es que haciendo la operación matemática, que por supuesto no les estoy enseñando los detalles aquí, solo les digo el resultado, pues el resultado es el siguiente, es muy interesante y es que es muy sencillo. El universo se caracteriza básicamente solo por dos aspectos cuando aplicamos la relatividad general sobre una distribución homogénea isótropa. El primer aspecto es que la geometría espacial del universo solo puede ser de tres tipos, plana, cerrada o abierta, que ahora les explicaré lo que es. Y el segundo aspecto, quizá más interesante, es que el universo tiene que ser dinámico, tiene que estar en expansión, necesariamente, ¿vale? Y estos dos aspectos, la geometría y la dinámica, que son una consecuencia de haber creado el universo homogéneo isótropo y haber aplicado la teoría de Einstein de la relatividad general, son la base conceptual de la teoría del Big Bang. Estos dos elementos, sobre todo el aspecto dinámico, son lo que nos va a crear la visión de la teoría del Big Bang que les voy a detallar a continuación, ¿vale? Entonces, ¿qué son estos dos elementos? Vamos a empezar por la geometría espacial. La geometría del universo solo puede ser cerrada, negativa o plana. Bien, estamos hablando de la geometría del universo tridimensional. Pero para explicarles qué significa esto de cerrada, negativa o plana, necesito hacer una analogía con una superficie bidimensional de dos dimensiones. Entonces, vamos a pensar en una superficie esférica, un balón, y precisamente una superficie esférica es lo que llamaríamos un espacio de curvatura cerrada. ¿Por qué se llama así? Porque si pensamos en una hormiguita que viva en este espacio y esa hormiguita solo conoce izquierda, derecha, adelante, atrás, no conoce la verticalidad porque no existe dentro de su espacio, que es la superficie, pues esta hormiguita se podría mover a lo largo de esta longitud, vendría por aquí, recorrería la vuelta entera y llegaría al mismo punto. Es decir, el espacio se cierra sobre sí mismo. ¿De acuerdo? Esa es la idea de un espacio cerrado. Ahora se lo tienen ustedes que imaginar en tres dimensiones. Claro, esto no es posible. No es posible imaginarlo en tres dimensiones visualmente, pero sí es posible describirlo matemáticamente. Y esto es lo que hace por nosotros la teoría de la relatividad general. Nos describe de forma matemática, en términos de lo que se llama geometría diferencial, qué consiste un espacio cerrado tridimensional. Bien, resulta que el universo solo puede ser o cerrado, podría ser también plano. Esto quiere decir que si, por ejemplo, dos hormiguitas que viviesen en este espacio empezaran a moverse en paralelo una a la otra, llegarían nunca a ningún sitio porque el universo sería infinito en este caso, no se curva sobre sí mismo y siempre se mantendrían en paralelo. O si quieren, la regla de suma de ángulos internos de un triángulo es que la suma de los ángulos tiene que ser 180 grados, como aprendemos en primaria. Sin embargo, la suma de los ángulos en un espacio curvo es mayor de 180 grados. Mientras que en un espacio de curvatura negativa, la regla de la suma de los ángulos es que es menor de 180 grados y si dos seres empezaran a caminar en paralelo, empezarían a divergir más y más en sus trayectorias. Entonces, para ver esto quizá de forma más visual, vamos a hacer el siguiente experimento gráfico. Vamos a considerar un ser de una civilización avanzada, más que nosotros, con sus pistolas de rayos láser, con muchísima más potencia de las que tenemos nosotros, y las dispara desde un punto del universo en paralelo. ¿Okay? Bien, si el universo en el que vive este ser, o en el que viviésemos nosotros, fuera de curvatura negativa, entonces sus rayos láser irían divergiendo a medida que se fueran propagando hasta la infinitud, ¿vale? Tanto más divergirían a medida que recorriesen más espacio. Sin embargo, si el universo fuera de geometría plana, también se propagarían hasta el infinito, es decir, siempre se propagarían constantemente porque no hay frontera de este espacio, pero se mantendrían en paralelo. Sin embargo, si el universo fuera cerrado, se daría la circunstancia que nos pueda parecer casi paradójica, aunque no lo es matemáticamente, de que los rayos primero se juntarían, no sé si se ve bien esto representado aquí,
y segundo, nos podrían aparecer por detrás nuestro desde el punto de emisión de los mismos, ¿vale? Entonces, insisto, esto solo se puede representar gráficamente en 2D, en 2 dimensiones, pero matemáticamente no hay ningún problema para representarlo matemáticamente en 3 dimensiones o incluso en tantas dimensiones como queramos, ¿vale? Bien, entonces, vale, dicho esto sobre la geometría del universo, vamos a lo que yo creo que realmente es más interesante, que es su dinámica. El universo, necesariamente, debido a haber aplicado el principio cosmológico, es decir, homogeneidad y isotropía de su distribución de materia, hemos hallado que está en expansión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en un momento dado yo tomo una foto, en un momento dado de su evolución, tomo una foto a la distribución típica de galaxias, con su distancia típica entre ellas, espero mucho tiempo y resulta que esta distancia entre las galaxias crece, ¿vale? El espacio entre las galaxias es el que crece, cuidado. Es decir, es importante entender que no es que las galaxias se estén moviendo, alejándose unas de otras, sino que el propio espacio es el que se está estirando entre medias de ellas. Eso es lo que quiere decir la expansión del universo. Si tomamos, por ejemplo, un corte bidimensional del espacio y posicionamos aquí en este retículo 3 galaxias, si en un momento dado de la evolución del universo están a una distancia dada, como se ve en este cartoon, cuando el universo se ha expandido más, el espacio entre medias de las galaxias ha crecido y, por tanto, la distancia relativa entre ellas. Y eso sin que ellas se muevan de su posición original. Es el espacio el que crece, ¿vale? Entonces, fíjense que esto tiene una consecuencia muy interesante, ¿no? Que a medida que el universo se expande según se propaga la evolución en el futuro, eso quiere decir, como ya hemos comentado, que la distancia relativa entre la materia que vive ahí, digamos galaxias, se va aumentando, ¿no? Esa distancia relativa. Pero eso también quiere decir que ahora yo puedo echar la película de la expansión del universo hacia atrás en el tiempo, al menos conceptualmente, ¿no? Nadie me impide hacerlo. Entonces, si en un momento dado tenía una cierta densidad y una cierta separación las galaxias, en un momento posterior va a tener una densidad menor y una distancia mayor. Eso quiere decir que en un momento anterior va a ser más denso y la distancia relativa menor. Y así sucesivamente hasta que nos encontremos con que, si yo me tomo literal esta extrapolación, supuestamente parece, o por lo menos esta teoría parece que nos predice, que hay un tiempo inicial. Vamos a llamarle tiempo igual a 0, que es lo que habitualmente en la literatura popular y divulgativa se llama el Big Bang, ¿vale? Es como si de alguna manera parece que el universo hubiera surgido cuando nos remontamos a este tiempo inicial. Bien, de momento lo voy a dejar aparcado ahí, esta idea, y decirles que la voy a explicar luego en bastante más detalle, o vamos a discutir sobre esa idea en bastante más detalle hacia el final de la charla. Lo más relevante ahora que querría que entiendan es que la teoría del Big Bang en realidad no nos dice nada del Bang en sí, nos dice es cómo se expande el universo, dado un contenido material energético. Es decir, si yo sé cuál es la distribución de materia en el universo, la teoría del Big Bang lo que hace es predecirme cómo evoluciona eso en el tiempo, la geometría del universo en sí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso quiere decir que si el universo se ha estado expandiendo a lo largo de mucho tiempo, en realidad sabemos cuál es ese tiempo, son 13.700 millones de años, ¿vale? Del orden de más de 10.000 millones de años. Bien, eso quiere decir que el universo ha pasado por épocas, por distintas épocas. Es decir, hay una historia cósmica del universo. Igual que hay una historia del ser humano, desde que el ser humano apareciera en la Tierra, hay una historia cósmica de la evolución del universo. ¿De acuerdo? En la actualidad, el universo, cuando lo miramos, está lleno de galaxias. Pero a medida que nos vamos hacia atrás en la historia del universo, como el espacio se comprime, su densidad también, y al final nos vamos a encontrar con que las galaxias no pueden existir y solo hay un mar de partículas elementales, ¿vale? Entonces, una forma de ver gráficamente esto es con este grafiquillo, ¿vale? Que explica la evolución del universo desde aquí abajo, que supuestamente aquí abajo es cuando aparece el universo, hasta hoy en día, que es aquí arriba, ¿vale? El universo ha pasado, entonces, en principio, por una serie de etapas. La etapa más reciente en su evolución sería cuando se formaron las galaxias y los cúmulos de galaxias.
Y nos encontramos hoy en día, 13.700 millones de años después de su surgimiento, observando dichas galaxias y cúmulos de galaxias. Pero esas galaxias y cúmulos no existieron siempre. Hay un momento en la evolución del universo, y lo voy a explicar esto después en detalle, en donde se formaron estas primeras galaxias. Y lo que es quizá también, no sé si más interesante, pero igualmente, desde luego, impresionante, es que también hay un momento en el cual se formaron los átomos. Es decir, los átomos no existieron siempre en el universo, sino que se forman de forma natural en un momento dado. Y veremos que incluso mucho antes se forman los núcleos atómicos que forman los núcleos de los átomos. E incluso mucho antes se forman todas las partículas elementales, ¿vale? Todas estas etapas es lo que caracteriza la historia cósmica del universo y es precisamente lo que va a esta charla. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de la visión que les estoy dando del universo. Aplicando el principio cosmológico, que establece que el universo es homogéneo isótropo, hemos hallado, usando la teoría de la relatividad de Einstein de la gravedad, que el universo está necesariamente en expansión, con una de tres geometrías, plana, cerrada o abierta. Y que esté en expansión quiere decir que ha pasado por diversas etapas, en orden cronológico inverso, desde la formación de galaxias, digamos, reciente en escalas cósmicas, a la formación de átomos, núcleos atómicos y, eventualmente, si nos acercamos mucho a los momentos primigenios del universo, a la creación de todas las partículas elementales. Bien, vamos a empezar a contar en orden cronológico inverso todas estas etapas. Entonces, la etapa de formación de galaxias. ¿Por qué se forman las galaxias en un momento dado de la evolución del universo? ¿Vale? Bien, pues esto es muy fácil de entender. De hecho, se puede entender casi con la física que se estudian los estudiantes de bachillerato para selectividad, ¿vale? Con las leyes de Newton. Básicamente, cojamos un gas de partículas con masa, lo ponemos en una porción de volumen muy grande del universo, esto es una simulación numérica que representa un volumen enorme del universo, y las distribuimos homogénea e isótropamente, ¿vale? Y el resultado es que, debido a la atracción gravitatoria, se van a formar grumos, concentraciones que vemos en esta secuencia evolutiva de mayor densidad. Y esa concentración es la de los cúmulos de galaxias, dentro de los cuales hay galaxias, ¿vale? Dentro de las cuales las mayores concentraciones que forman son las galaxias. Bien, esta es la imagen básica, pero en realidad un poco incorrecta. No sé si hay muchos físicos en la audiencia o gente muy interesada o que hayan leído sobre esto, pero quizá algunos de ustedes hayan dado cuenta que lo que he dicho no es correcto exactamente. Porque si yo pongo un gas de partículas que solo es homogéneo e isótropo, la atracción de gravitatoria, que es isótropa, es decir, la misma en todas direcciones, no es capaz de formar grumos. Porque si no hay ningún punto privilegiado inicialmente, porque es totalmente homogéneo e isótropo, no puede haber luego puntos de mayor densidad que serían puntos privilegiados donde se ha concentrado la materia. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta imagen es solo la primera instancia de lo que ocurre. En realidad, si la refinamos, lo que entendieron los físicos, de hecho, hace ya muchos años, a mitad del siglo XX, es que la densidad del universo tenía que ser homogénea hasta cierto grado, pero en realidad tenía que haber una pequeña fluctuación de densidad. Una fluctuación de densidad que muy pronto se pudo predecir que tenía que ser del orden de 10 a la menos 5, es decir, una parte sobre 100.000. Entonces, lo que se entendió hace pues, los años 50 y 60 del siglo XX es que, perfecto, si yo tengo un universo homogéneo, eso explica la expansión del universo, pero necesito introducir unas pequeñas inhomogeneidades, por pequeñas que sean, para que disparen por atracción gravitatoria la formación de las galaxias. Bueno, pues les puedo decir que hoy en día, si metemos esas pequeñas inhomogeneidades en la simulación, eso es lo que explica de manera perfecta la formación de las galaxias y además tenemos constatación empírica con una cosa que explicaré luego, que es el fondo cósmico de microondas, de que esas fluctuaciones estaban presentes en ese momento primigenio del universo. ¿Vale? Bien, aquí tengo un par de simulaciones, me gustaría enseñar una. Vamos a ver, a los moderadores. Si yo pongo un vídeo de YouTube, ¿lo ven directamente? Si compartís pantalla, calculo que sí.
A ver, ¿y dónde está lo de compartir? Porque yo ahora mismo no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Estáis viendo simplemente la presentación que está descargada ahí. Claro, si vos vas otra vez al cuadradito y pones compartir pantalla, ya A está. ver, Share Application Screen, ¿no? Sí. Vale, perfecto. A ver, está My Entire Screen, Share. Vale. ¿La veis ahora? ¿Me podéis confirmar que veis la pantalla? No se ve, ¿no, Dani? No se ve. Vale, porque yo ahora mismo ya tengo un vídeo Yo de creo que YouTube abierto. abajo a la derecha tienes ahí compartir al lado del chat. ¿Sí? A ver. Le doy share otra vez. ¿Veis ahora mi pantalla? No. No se ve. Vaya, qué rabia. A ver, mándanos el Quizás link. os mando el link. Vale, Sí. a ver. ¿Por dónde te lo mando? ¿Lo pongo en el chat? Sí. Vale. No, en el chat solo de nosotros, porque si no lo va a tener todo el mundo. Bueno, es un link de YouTube, no pasa nada Ah, porque lo tengan. perfecto. Entonces Claro. ponlo en el chat general, da igual. Vale. A ver. Vale. No sé si me deja escribir ahí. Sí. Vale. Está. Está. Bueno, desgraciadamente, si no funciona lo de compartir pantalla, les dejo el link para que lo vean ustedes, pero vamos a tener que evitar, vamos a saltarnos comentar sobre el vídeo, porque si no tendría que comentar sobre un vídeo que pusieran ustedes en su ordenador y sincronizarme yo con mi voz sobre el vídeo que están viendo ustedes, que no sé por dónde irían, ¿vale? Entonces, vamos a intentarlo una vez más, a ver si cuela lo de compartir pantalla. A ver. Share Application Screen. Yo le doy, me dice, veo lo de Share, le doy, pero por alguna razón no veis mi pantalla. ¿Querés que pruebe yo con la mía? Si quieres, Puedo mirar, ahí está. ¿Lo ves? sí, yo estoy viendo tu pantalla. Entonces la está viendo todo el mundo, vamos. Vale. El Firefox, sale ahí una cosa de Firefox. Sí, se ve, pero no se ve toda la pantalla, se ve un trocito. Pero Sí, se de ve hecho. No, yo no lo veo. Oigo el sonido ahora mismo del vídeo, pero no veo el vídeo. Ok, olvídalo entonces. No lo Vaya, puedo qué hacer. pena. Bueno, lo sentimos. Ahí tienen el link. Luego lo intentamos al final de la charla, ¿vale? Luego lo intentamos. Venga, entonces pasamos otra vez a la presentación. ¿Eso vuelve solo, perdona, Gabriela, o tengo que hacer yo algo para volver a la presentación? Vale. Yo no la veo. Vale, de acuerdo. ¿Me oís? Yo no oigo nada ahora. ¿Me podéis confirmar que me seguís oyendo? Sí, Sí, oímos. sí. Vale. De acuerdo, gracias. Vale, pues venga, seguimos entonces. Bien, entonces, vaya, ya lo siento que no hayamos podido comentar el vídeo este. Les recomiendo mucho que lo vean, es muy impresionante. ¿Vale? Bien, entonces, como no hemos podido ver el vídeo, vamos a recalcar otra vez con esta secuencia de imágenes estáticas cuál es la idea. La idea es que uno empieza con una distribución de partículas que es homogénea isótropa, pero no exactamente. Hay una pequeña fluctuación del orden de 10 a la menos 5. Fluctúa ese 10 a la menos 5 de un lado a otro y eso da lugar a que se formen estructuras en el universo, ¿vale? La teoría moderna de la cosmología no solo fue capaz de anticipar que debían existir estas fluctuaciones, sino que además desde hace 30 años somos capaces de predecirlas, el origen de la misma, debido a la mecánica cuántica. Pero eso es demasiado complejo quizá para contarlo en esta charla. Ahí lo dejo por si alguien quiere preguntar luego. Bien,
Entonces, de acuerdo, el universo en su etapa, digamos, más tardía, más reciente, ha pasado por una fase en donde la distribución de materia en forma de partículas con masa, inicialmente, digamos, átomos o partículas agregados de materia, forma por atracción gravitatoria estas galaxias que al final se diferencian muy claramente. Las galaxias, por presión gravitatoria dentro de las estrellas, se encienden las reacciones nucleares que hacen que brillen y por eso vemos las galaxias, ¿vale? Porque emiten debido a las reacciones nucleares dentro de las estrellas que contienen las galaxias. Venga, estupendo. Pero eso ocurrió desde 500 millones de años, desde el origen del universo hasta el momento actual. ¿Qué pasaba antes en el universo? Lo que ocurría es que, acordémonos de este aspecto de que el universo está en expansión, por lo tanto, a medida que transcurre en el tiempo la expansión, el tamaño es mayor y eso quiere decir que la densidad y la temperatura de la materia es menor. Por lo tanto, cuanto más atrás me voy yo en el tiempo, menor es el tamaño, la distancia relativa entre la materia, pero por tanto más se apretuja y por tanto más caliente está, más energética es, su densidad es mayor. Eso quiere decir que hay un momento, antes de que se formen las galaxias, que la materia no puede existir en forma de la materia estable que conocemos nosotros, que forma las galaxias, sino que existe solo en forma de partículas elementales, en un mar de partículas, ¿vale? Cuanto más atrás me voy en el tiempo, más energía y más colisionan entre sí esas partículas. Entonces, vamos a entender de esta manera que los átomos, de hecho, se forman de forma natural en el universo. ¿Por qué? Porque en un momento suficientemente primitivo de la evolución del universo, digamos cuando el universo era más caliente en el pasado, pues solo había partículas elementales. ¿Cuáles son las partículas elementales que son estables, que conocemos? Los protones, electrones y fotones, ¿vale? Los protones y electrones sabemos que son los que forman los átomos en la actualidad, pero en aquel entonces los protones y electrones estaban sueltos, golpeándose unos a los otros, con los fotones entre medias, que son los propagadores de la interacción electromagnética que media la interacción entre protones y electrones, ¿vale? Si esta distribución de partículas es muy caliente, tiene mucha energía, lo que ocurre es que cada vez que un electrón, representado aquí por una bolita morada, se enlaza con un núcleo, digamos con un protón para formar un átomo, viene un fotón con mucha energía, le golpea y lo que ocurre es que lo rompe. Básicamente, cuando el universo tiene demasiada energía, porque está demasiado compactado, su distancia relativa entre los elementos de materia, entonces las partículas solo existen por separado, chocando una y otra vez entre sí. Pero es que el universo se está expandiendo y por tanto se va enfriando, es decir, la energía promedio de cada una de estas partículas va disminuyendo. Entonces va a llegar un momento en donde los fotones no tengan suficiente energía para romper los átomos. Entonces, en ese momento, un electrón se va a enlazar con un protón, va a formar un átomo y va a venir un fotón, lo va a intentar romper, le va a dar un golpe aquí, va a colisionar energéticamente, pero no con la suficiente energía para romperlo, tal que el fotón va a salir dispersado por otra dirección, suelto, y nos vamos a quedar con el átomo formado. Es decir, debido a la expansión del universo, necesariamente en un momento dado de su evolución pasamos por un umbral tal que se forman los átomos. ¿Esto qué quiere decir? Que los electrones se pueden unir a los núcleos atómicos, hasta entonces estaban sueltos, y hemos formado y hemos explicado de esta manera la creación de los átomos. Y fíjense que esto solo es consecuencia de la física elemental atómica que conocemos desde hace más de un siglo, gracias a la mecánica cuántica, incluso antes de la mecánica cuántica, y del hecho de que viven estos elementos de materia en el contexto de un universo en expansión. Y fíjense, hagamos una segunda observación muy relevante, que si se crean los átomos ocurre una cosa muy especial, y es que la luz, los fotones, la radiación electromagnética, todo esto son sinónimos del mismo ente, la luz y los fotones, se va a propagar libremente, porque ya no es capaz, estadísticamente hablando, de ver los átomos nunca más. Es como si los átomos, al formarse, dieran lugar a formar una especie de estructura de cristal desde el punto de vista de que la luz ya no los ve. Entonces, la luz los atraviesa libremente. Esto es lo que llamamos la liberación de la luz primordial, ¿vale? Y esta liberación, esa propagación de la luz a partir del momento de formación de átomos, es lo que constituye lo que se llama el fondo
cósmico de radiación electromagnética o fondo cósmico de microondas, en alusión a la longitud de onda característica de esta radiación electromagnética hoy en día, ¿vale? Entonces, fíjense, la imagen que tenemos es un universo lleno de partículas. De repente estas partículas se enlazan unas con otras, forman átomos y permiten que la luz se propague libremente. Bueno, pues si se propaga libremente, esa luz va a llegar hasta nosotros en algún momento, ¿vale? Aquí lo podemos ver, quizá en este esquema, espero que mejor. Estamos en este momento, unos 300, 400.000 años después del origen del universo. Se emite de forma libre la radiación de fotones, el fondo cósmico de microondas, y se propaga en todas direcciones, ¿vale? Entonces, ¿dónde está esa luz? Vamos a ver si lo consigo explicar esto. Vamos a poner a una observadora, una científica que está en la Tierra, observando en todas direcciones alrededor nuestro, ¿vale? A través de una esfera, digamos, mirando en el cielo en todas las direcciones posibles de la esfera que nos envuelve. Bien, si miramos lo suficientemente lejos, a un radio de distancia igual al tamaño que ha tenido que recorrer la luz desde que ocurrió este fenómeno de liberación de luz, en todo punto de este casquete esférico se emite luz en todas direcciones que se propaga libremente, pero en cada punto siempre hay una dirección de intersección con nuestra científica. Es decir, que si nuestra científica es capaz de observar en todas las direcciones del universo y tiene un experimento lo suficientemente sensible, debería detectar primero un fondo cósmico de radiación que es igual en todas direcciones. Y segundo, este fondo cósmico no debería ser exactamente igual, porque sabemos que había fluctuaciones de densidad de materia y por lo tanto tenía que haber pequeñas fluctuaciones de densidad en la energía propagada por esta radiación electromagnética, por estos fotones. Entonces debería haber un fondo de fotones cósmico que tiene las mismas propiedades en todas direcciones, lo cual solo se puede explicar por un origen cosmológico, no proveniente de ninguna galaxia específica o ninguna parte concreta del universo, sino de todas partes, y a la vez tiene que haber una pequeña distorsión en esas propiedades, ¿vale? Pues resulta que eso lo hemos observado. El fondo cósmico de microondas es posiblemente la herramienta por excelencia del cosmólogo o cosmóloga moderno y se observó a mediados de los años 60. Y desde los años 60 a los años 90 se midió una y otra vez. Y lo que se observaba es que era increíblemente isótropo, venía en todas las direcciones, siempre igual. Venía en todas las direcciones con las mismas propiedades. Pero, como les decía, tenía que haber una pequeña variación en la intensidad de energía de ese foco cosmológico de fotones. Esa variación pequeña está representada aquí en la esfera, digamos, proyectada alrededor nuestro, por estos pequeños puntitos rojos, que significa que tiene una pequeña temperatura mayor, y los puntitos azules, que tienen una temperatura menor que los puntitos verdes, que tienen la temperatura promedio. Y esas pequeñas fluctuaciones que hemos medido son del orden de 1 sobre 100.000. Y por eso, ¿está diciendo gente que no va el audio? ¿Me pueden confirmar los...? Sí, Sí, va perfecto, va perfecto. Vale, de acuerdo. Vale. Bien, entonces, fíjense que esto es la base, si quieren, empírica, la prueba más determinante de la teoría del Big Bang. Porque como la teoría del Big Bang lo que nos dice es que el universo está en expansión, y el estar en expansión nos dice que ha pasado por esta serie de etapas, necesariamente cuando pasó por la etapa de formación de átomos, liberó la luz. Y necesariamente esta luz tenía que llegar en todas direcciones con las mismas propiedades, salvo una pequeña fluctuación parte sobre 100.000. Y eso es justo lo que los científicos que pusieron un satélite en órbita en los años 90 consiguieron observar por primera vez a principios de los años 90. Y desde los años 90 hasta hoy en día se han observado con satélites con cada vez mayor precisión, sucesivamente cada vez mejor, con mejor resolución, estas fluctuaciones. Las hemos medido con mucha precisión y el resultado es que son exactamente como estamos y como predecíamos, ¿vale? Entonces, fíjense que es una de las pruebas más contundentes de la teoría del Big Bang y que además nos ha servido para determinar, y esto es un poco más difícil de explicar, la geometría del universo. ¿Se acuerdan que les decía que aplicando la relatividad general de Einstein sobre el universo homogéneo isótropo, la geometría del universo solo podía tener tres formas posibles: abierta, plana o cerrada, ¿vale? Bien,
Pues resulta que la distribución de manchitas azul y roja que representan las fluctuaciones positivas o negativas de temperatura, es decir, las manchitas rojas representan donde hay fotones con más temperatura, las manchitas azul donde hay con menos temperatura y las verdes el promedio. Pues su distribución espacial contiene información de la geometría espacial del universo. Claro, ellas se distribuyen acorde a esta geometría del universo. Entonces, al observar con tanta precisión esta distribución de manchitas, hoy ya en toda la esfera celeste, alrededor nuestro, hemos podido determinar de forma unívoca cuál es la geometría global del universo. Y resulta que esa geometría resulta ser plana. No es ni abierta ni cerrada, es plana. Por esto no se entienda que el universo es un plano. Entiéndase que es plana en el sentido euclidio tridimensional. Es decir, aquello de que si yo disparo con dos rayos láser en paralelo, se irán ad infinitum, es decir, no hay frontera del universo, y seguirán en paralelo siempre, ¿vale? Y esto lo hemos podido determinar gracias a medir estas anisotropías del fondo cósmico de microondas, ¿vale? Entiendo que es muy difícil entender esto si es la primera vez que lo ven, es muy difícil de explicarlo a nivel divulgativo, pero cuando uno, digamos, hace el estudio físico-matemático de la teoría que sustenta todo esto, se entiende perfectamente cómo la distribución de estas manchitas es capaz de decirnos cuál es la geometría del universo, ¿vale? Bien, vamos a pasar de transparencia. No me pasa de transparencia ahora, vaya. Ah, sí, ahora, perdón. Bueno. Estaba pensando. Ok, entonces vamos a ponernos otra vez en perspectiva. La historia cósmica del universo es tal que en el pasado más reciente formó galaxias, ya mucho más atrás, solo 300 o 400.000 años antes del origen del universo, se formaron los átomos y eso dio lugar a la liberación de luz electromagnética cuyas propiedades hemos observado y nos ha permitido inferir cómo era de manera precisa el universo en este momento. Y fíjense que en este momento solo existía una especie de sopa cósmica de partículas elementales, protones, electrones y fotones, ¿vale? Y sin embargo, luego se forman las galaxias, en la galaxia las estrellas, alrededor de las estrellas los planetas, y los planetas, por lo menos que conozcamos uno, los seres vivos, y los seres vivos, una especie en concreto, hemos llegado a ser capaces de mirar al espacio y ser capaces de reconstruir esta historia cósmica del universo. ¿Hasta dónde podemos llegar atrás en la historia cósmica del universo de acuerdo a la teoría del Big Bang? Bueno, pues resulta que también podemos predecir la formación de núcleos atómicos. ¿Qué significa esto? A ver si me pasa de transparencia. Vale. Bien, significa lo siguiente. Si nos remontamos a un pasado suficientemente lejano del universo, digamos, un segundo después de que hubiera surgido, ¿vale? Un segundo después. Ahí nos encontramos con que los protones y los neutrones ya existían, pero estaban sueltos. No se ligaban unos a otros. Interaccionaban a través de la interacción fuerte. Pero la densidad de energía era tan grande que su temperatura o energía promedio era tan grande, ¿vale?, que no eran capaces de ligarse unos con otros, de juntarse unos con otros, enlazarse, digamos. Pero ya sabemos que el universo está en expansión también en ese momento. Entonces el universo se va enfriando a partir de ese segundo y durante los 3 primeros minutos del universo, al enfriarse lo suficiente, las reacciones nucleares pueden ocurrir y los protones y neutrones se empiezan a enlazar. Primero formando deuterio, luego helio y luego otros núcleos más pesados, más complicados. Es decir, que los núcleos atómicos, los primeros de la tabla periódica que estudiamos también en bachillerato, se sintetizaron de forma cosmológica, no por procesos químicos luego en la posteridad cuando existía, luego posteriormente cuando existían galaxias, sino que se sintetizaron primordialmente cuando solo existía un mar de partículas cósmico primigenio. ¿Vale? Así es como nacen los núcleos atómicos. Es lo mismo que decíamos antes de los átomos, solo que esto ocurre entre 1 segundo y 3 minutos después del origen del universo. Los átomos se formaron entre 300 y 400.000 millones de años, 300 y 400.000 años después del origen del universo. Bien, la historia es la misma que les comentaba antes con los átomos. Los protones y neutrones no tienen suficiente energía, luego se enlazan y forman los átomos, los núcleos atómicos.
y eso lo hacemos usando la física nuclear que conocemos del laboratorio aplicada en este contexto cosmológico. Entonces, hay una predicción basada en física nuclear que nos dice la abundancia relativa del número de núcleos de helio 4, deuterio, helio 3 y litio en relación al hidrógeno. Y resulta que la abundancia relativa de unos a otros salta órdenes y órdenes de magnitud. Por ejemplo, una fracción de 1/4 entre el hidrógeno y el helio 4. ¿Vale? Por cada átomo de hidrógeno hay, por cada 4, bueno, en realidad por cada 12 de hidrógeno, que sería solo un protón, hay uno de helio que tiene 2 protones, 2 neutrones. ¿Vale? Bueno, sin entrar en estos detalles, simplemente que la abundancia relativa entre el helio 4, el deuterio, el helio 3 y el litio se puede predecir. ¿Y qué ocurre? Que lo hemos predicho y se ha observado así. Es decir, que cuando observamos el helio en el universo o el deuterio, sabemos que se sintetizó de forma primordial en esto que se llama la nucleosíntesis primordial. ¿Vale? Es, de nuevo, otra prueba definitiva de que el marco de la teoría del Big Bang es correcto, porque hacer esta predicción que separa la abundancia relativa de unos a otros por orden de magnitud no puede ser por casualidad que justo sea lo que observamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué historia hemos reconstruido? Bueno, pues hemos llegado a un momento donde hemos explicado cómo se forman los núcleos atómicos más ligeros, ¿vale? Deuterio, helio, litio. Bien. Nos podemos remontar incluso atrás a esta nucleosíntesis primordial y ya entramos en el reino del primer segundo del universo, que es lo que da título a esta charla. Vale. El primer segundo del universo, vamos a hacerlo con este esquema pictórico, ¿de acuerdo? Aquí estoy representando la nucleosíntesis primordial, es decir, esto se activa a partir de un segundo y todo lo que hay por debajo de este primer segmento es lo que sería el primer segundo del universo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre justo antes de que se formen estos núcleos atómicos? Ocurre que las partículas de las que se forman los núcleos atómicos son los protones y los neutrones, que en general se llaman nucleones, también están compuestas de otras partículas elementales que se llaman los quarks. Y resulta que los quarks, en un momento dado de la historia cósmica del universo, dentro de este primer segundo, vivían libremente, separados, que de hecho es el confinamiento al que se refería Gabriela inicialmente al presentarme en la charla. Vivían aislados, pero de repente se confinan formando nucleones. Y eso ocurre porque somos capaces de explicar, utilizando lo que sabemos de aceleradores de partículas, de cómo se comportan estas partículas elementales, los quarks. ¿Vale? Eso ocurre como una 10.000ª parte de segundo después del origen del universo, el confinamiento de los quarks en nucleones. Pero es que antes, en una 10.000.000.000ª parte, de segundo después del origen del universo, ocurre lo que se llama la unificación de fuerzas electrodébiles. Básicamente, el electromagnetismo y la interacción débil, que a día de hoy las conocemos por separado, cuando las medimos en el laboratorio, las conocemos como parte de... por separado, estaban unificadas originalmente, ¿vale? En esta primera 10.000.000ª parte de segundo del universo. ¿Qué ocurrió antes de esto? Pensamos, y esto ya es muy especulativo, ocurrió un proceso de bariogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la materia y la antimateria, porque sabemos que en el universo hay materia y antimateria, ya que esto nos lo dice nuestra teoría y además lo podemos reproducir en el laboratorio, de alguna manera la antimateria se elimina y desaparece mayormente del universo. A pesar de que era casi simétrica, jugaba el mismo rol, de alguna manera la antimateria desaparece, lo llamamos el proceso de bariogénesis. Y antes de esto, bueno, esto es una especulación, pero antes de esto pensamos que ha podido ocurrir lo que se llama la gran unificación, que unifica las interacciones electromagnética débil y fuerte, todas juntas, todas menos la gravedad. Y antes de esto, ¿qué puede ocurrir? Una cosa que se llama el recalentamiento del universo, que es un momento en el cual se forman todas las partículas elementales del universo, ¿vale? Antes hemos hablado de formar núcleos atómicos, antes hemos hablado de formar, digamos, nucleones, luego núcleos atómicos, luego átomos. En el recalentamiento del universo se formarían todas las partículas elementales del universo, ¿vale? Bien, y antes de este recalentamiento pensamos
que ocurrió un fenómeno que se llama el fenómeno de la inflación cósmica, que consiste en la expansión exponencial del universo. Y ahora la pregunta del millón, que quizá no sé si se la estarán preguntando ustedes, pero sin duda era la que yo planteaba en el pequeño resumen que mandé como abstract de esta charla. ¿Hubo realmente un Big Bang? Bien, vamos a ver. Vamos a centrarnos en este primer segundo del universo, ¿de acuerdo? Y en una pequeña fracción del mismo. La teoría del Big Bang, recordar, lo que nos está diciendo en realidad es que el universo se expande, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que en un momento dado la densidad de partículas es menor que la que va a ser en un momento anterior, donde la densidad es mayor. Entonces, supuestamente, si yo extrapolo eso hacia la izquierda, habrá un momento donde los puntos se junten a distancia cero, supuestamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en realidad sabemos que cuando se juntan demasiado las partículas, la densidad que puede adquirir puede superar lo que llamamos la densidad planckiana. ¿Y qué es esta densidad planckiana? Es la densidad que caracteriza los efectos cuánticos de la gravedad. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema es el siguiente, es que estamos usando una teoría para describir la expansión del universo, que es una teoría clásica, que no tiene efectos cuánticos. Entonces, mi teoría deja de ser válida cuando la densidad del universo supera la planckiana. Por lo tanto, no tiene ningún sentido tomarse literal o como válida la posible predicción que te haga de que eso colapsa en una singularidad en un tiempo inicial, porque es que la teoría no es válida y lo sabemos perfectamente que no es válida. Otra cosa es que no sepamos cuál es la teoría correcta, cómo corregir la teoría que tenemos, ¿vale? Pero sabemos que aquí los efectos de gravedad no se pueden ignorar y, por tanto, yo no me puedo creer la extrapolación hacia un tiempo inicial. Entonces, la imagen correcta que uno debería tener para, en primer lugar, sobre cuál es la evolución del universo cuando nos vamos a momentos más primigenios, es que, de acuerdo a la teoría del Big Bang, desde luego no sabemos qué haya podido pasar cuando la densidad pudiera ser mayor que la planckiana, ¿vale? No tenemos una teoría que nos prediga eso. Pero es que, además, la situación es incluso un poco mejor que eso. Y es que, entre medias, antes de llegar a la planckiana, va a haber otras densidades un poco menores. Y la cuestión es, bueno, ¿es válido, de acuerdo a las observaciones cosmológicas actuales, pensar que el universo pudo llegar a la densidad planckiana? Y resulta que la respuesta, es verdad que es una respuesta dentro de un marco teórico, el marco de la inflación, nos dice que hay una densidad máxima ya fijada por las observaciones, que esa densidad es menor que la planckiana y, por lo tanto, nuestra propia teoría, basándose en la teoría en sí y en las observaciones, nos dice que hay una densidad máxima bastante antes, bueno, no tan bastante, pero digamos antes de llegar a la planckiana. Por lo tanto, la imagen de la cosmología actual realmente es la siguiente. La imagen es que hubo un proceso de inflación, que es un proceso de expansión acelerada, de expansión exponencial del universo, a una densidad de energía constante, y a partir de entonces, después de ese proceso, cuando termina la inflación, empalmamos a describir la expansión del universo de acuerdo a la teoría del Big Bang. Pero entonces debe quedar claro que la teoría del Big Bang, en realidad, es todo menos la teoría del Bang en sí. Es la teoría que explica la expansión del universo después del proceso inflacionario. ¿Vale? La inflación es un proceso de expansión exponencial y no requiere ni predice ningún Big Bang. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Resumiendo ya el primer segundo del universo, con lo que nos encontramos es que dentro de ese primer segundo muchas etapas han podido ocurrir, a pesar de que solo sea un segundo. Desde el punto de vista de física de partículas, muchas cosas han podido ocurrir. A ver, no sé por qué se ha ido para atrás la presentación. Bien, desde el punto de vista de física de partículas, muchas cosas han podido ocurrir en ese primer segundo. Entonces, lo que hacemos es aplicar la física de partículas que conocemos de los laboratorios, de los aceleradores de partículas, como el LHC en Ginebra, para intentar explicar lo que ha ocurrido ahí. Lo que ocurre es que la física característica de este primer segundo va a energías, a escalas de energía mucho más altas de lo que podemos alcanzar en aceleradores de partículas, por lo tanto tenemos que entrar en especulaciones, ¿vale? Una de las especulaciones que está más asentada en la comunidad científica de más de 30 años es que
muy al comienzo de los albores del universo, hubo un periodo de inflación cósmica que aceleró la expansión, creándola exponencialmente, ¿vale? Y después se creó toda la materia en esto que llamamos el recalentamiento. Entonces, todos estos detalles son lo que constituyen la base de lo que es la investigación actual. A esto nos dedicamos. Es decir, uno le podría dedicar una hora, una charla entera a explicar los detalles de este primer segundo o una vida entera. Es decir, como investigadores de física teórica que trabajamos en cosmología, en lo que llamamos en inglés el early universe, el universo primitivo, temprano o primigenio, nos dedicamos a investigar sobre las posibles circunstancias de la física de partículas que caracterizó este primer segundo, ¿vale? Y una posible forma de verlo de forma directa este segundo sería si pudiéramos ver algún tipo de radiación que se emitiese durante este segundo. Si se acuerdan, cuando se formaron los átomos, se emitió radiación electromagnética y esta radiación electromagnética viajó libremente hasta que nosotros la pudimos detectar en los años 60 y durante 50 años la hemos detectado cada vez con más y más precisión y hemos deducido cómo era el universo en el momento en que se produjo. Si hubiera otra radiación que se emitiese en este momento, que no puede ser luz electromagnética, porque la luz se liberó cuando les he dicho antes, cuando se formaron los átomos, entonces a lo mejor podríamos ver este segundo. ¿Se les ocurre a ustedes qué radiación podría ser? Se lo dejo como pregunta abierta. Vamos a terminar. En resumen de toda la charla, lo que les he contado es que el universo se ha expandido durante 13.700 millones de años, que sepamos. Sabemos ese dato del tiempo de vida del universo porque hemos medido el contenido material energético del universo y a través de las leyes de Einstein relacionamos esa cantidad de materia con el tiempo que ha estado expandiéndose y por eso sabemos el tiempo de vida del universo, ¿vale? Ha pasado por varias etapas, el universo es como un ente vivo, por así decirlo, que tiene distintas etapas en su evolución, ¿vale? Y somos capaces de tener pruebas observacionales de esas etapas remontándonos hasta el primer segundo del universo, justo cuando ya termina el primer segundo, que es la nucleosíntesis primordial. Dentro del primer segundo del universo muchas cosas ocurren y ahí es donde estamos haciendo la investigación actual. Ahí es donde está la frontera del conocimiento en la que trabajamos los físicos teóricos que nos dedicamos a investigar sobre estas cosas. Y con esto, pues ya solo les puedo agradecer su atención y les dejo con una lista de libros para el que quiera profundizar más, ¿vale? Relacionados todo con la temática que he presentado. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Sí, Soy un placer. Sola. No, muchísimas gracias. Y ahora abrimos un turno de preguntas. Si ustedes van levantando la mano, entonces entre Oscar y yo los vamos a ir habilitando para que pregunten. Vale. Ya hay una mano que espero que Oscar tenga controlado. Y ahí está, hay una mano, si no la tiene, hay que buscar a la persona. Un poquito de paciencia. Todos los que quieran levantar la mano, pueden levantar la mano. Yo estoy buscando a la persona que lo... Ok. A ver, Andrés, que levantó la mano, deberías... Yo tengo... A ver, lo hice, pero no. Ahí está. Andrés, la persona que levantó la mano, debería tener capacidad en este momento de... Ahí está. Eso es. Estoy Luis tratando... Ortuño ahora podría conectar el micrófono. Ok, Luis, por favor, adelante. Vale, tienen que activar el micrófono, que es el simbolito que tienen debajo de la pantalla, porque si no están por defecto silenciados. Callado. Sí. Sí. ¿Hola? Sí, te escuchamos. A ver, no sé si soy yo. Soy Luis Ortuño. Sí, Vale, sí, se te escucha. Te escuchamos, Correcto. Luis, te escuchamos. Vamos a ver. Mi cuestión primera es ¿por qué la homogeneidad isotropía del universo implica que el universo se expande? ¿Y por qué no es concebible un universo estático, homogéneo e isótropo? Vale, pues es una pregunta muy interesante. Resulta que la propia teoría de Einstein
predice que necesariamente si el universo es homogéneo e isótropo, hay una función que controla la distancia relativa entre las partículas y necesariamente tiene que ser una función del tiempo. Eso lo predice la propia teoría de Einstein. La razón por la que Einstein no predijo esa consecuencia de su teoría es porque, aunque tenía la teoría correcta, tenían el prejuicio en aquella época, en la segunda década del siglo XX, de pensar que el universo era estático. Entonces, impuso a mano que fuera estático sobre su propia teoría. Y falló en predecir pues, una de las consecuencias más impresionantes de su propia teoría. Otras personas, en particular Friedman y Lemaitre, se me permite la anécdota, era un cura, pero se dedicaba a estudiar física teórica también, aplicaron la teoría de Einstein sin restringirlo y se dieron cuenta que la homogeneidad e isotropía implica necesariamente que la función que controla la distancia relativa es necesariamente una función del tiempo, ¿vale? Es una función del tiempo. Entonces, lo que ocurre en la teoría de Einstein es que ahora imagínate, ya sabemos que es una función del tiempo y yo quiero forzar que esa función del tiempo sea constante, ¿vale? Pues si lo haces, cualquier pequeña perturbación sobre esa homogeneidad e isotropía hace que se te destruya el carácter estático, ¿vale? Entonces, si quieres, lo que en física decimos, no es capaz de mantener la estaticidad bajo una pequeña, es inestable bajo pequeñas perturbaciones. Entonces, como sabemos que además tiene que haber pequeñas perturbaciones, es imposible desde el punto de vista de la teoría de Einstein sostener un universo estático. Necesitarías un tipo de materia muy extraña para conseguir eso. De hecho, no se puede, perdona, de hecho no se puede además. Muy bien. Vale. ¿Puedo preguntar a qué se debe la simetría, el balance de materia y antimateria durante la variogénesis? Bueno, digamos, la asimetría entre la materia y antimateria es una de las preguntas abiertas en física teórica. Es decir, la variogénesis es una especulación porque no sabemos cómo procedió en el universo primitivo. Sabemos que tuvo que ocurrir, porque a pesar de que nuestra teoría sobre la materia y antimateria las pone casi en igualdad, en pie de igualdad, las hace muy simétricas, aunque no exactamente, en el universo solo vemos materia, no antimateria, ¿vale? Es como que por cada 100.000, me parece que el dato es 1.000 millones de partículas de antimateria, había 1.000 más una de materia. Entonces, los 1.000 millones se aniquilaron con los otros 1.000 millones y se nos quedó ese uno remanente de materia. ¿Cómo ocurre eso? Se necesita física más allá del modelo estándar, es decir, más allá de lo que hemos sido capaces de medir en aceleradores de partículas para explicarlo. Con lo cual, a día de hoy es una pregunta abierta. Okay, no resuelta, ¿vale? Vale, sigue... ahora Lucas Damiskurt. Sí, ¿me oís? ¿Se me oye? Adelante, oye. adelante. Vale. Bueno, la pregunta, ya lo vais a ver, es de neófito, pero a mí lo que me interesa ahora sería mirar mirar el fenómeno de expansión desde otro punto de vista. Hemos visto el origen del universo. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Se va a seguir expandiendo infinitamente? ¿O podemos pensar en que en algún momento se pueda volver a concentrar para volver a un punto inicial de muchísima densidad y que lleguemos a ver un universo que se expande, se vuelve a concentrar, se vuelve a expandir, se vuelve a concentrar, etcétera, etcétera? No sé si habrá suficiente energía para que ese universo en expansión se vuelva a concentrar. Pues mira, es una pregunta excelente la que estás haciendo, ¿vale? Es una pregunta que nos hemos estado preguntando los cosmólogos desde que la cosmología se ha vuelto una ciencia de precisión. Y te digo que la respuesta ha ido cambiando con los años, ¿vale? Y el último cambio que hubo, muy contundente, ocurrió a finales de los 90, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no os he contado, ¿vale? Os he intentado dar una visión pedagógica de cómo entendemos, cómo es la física básica para entender esta circunstancia de la evolución del universo. Pero para entenderla en detalle ya hay que medir, efectivamente, el material contenido en el universo, ¿vale? Y aunque he estado hablando en el universo tardío todo el rato de galaxias,
en realidad el universo está dominado energéticamente, digamos, en los tiempos últimos, en lo más reciente, por materia oscura, que no tenemos claro lo que es, y energía oscura, que todavía sabemos menos lo que es. Entonces, para poder contestar a lo que tú preguntas, es decir, la evolución del universo está ligada a cuál es su contenido material energético, ¿vale? Y la materia oscura se comporta diferente a la materia ordinaria y la energía oscura todavía de forma más rara. De hecho, la energía oscura da lugar a una expansión acelerada que está ocurriendo solo en los últimos tiempos en la expansión del universo, en su evolución. Entonces, para poder predecir cuál es el futuro y destino del universo, necesitaríamos saber cuál es su contenido material energético total. Y el problema es que tanto la energía oscura como la materia oscura, que hemos medido su presencia en el universo, no sabemos lo que es. Sin embargo, la energía oscura representa del orden del 70%, del 75%, 70% de todo el universo, la materia oscura el 20 y tantos %, y la energía ordinaria, la materia ordinaria que está en las galaxias, solo el 4 o 5%. Entonces, hasta que no entendamos qué es esto de la energía oscura, cuyos efectos hemos medido pero no sabemos lo que es, no podemos predecir cuál va a ser el destino del universo. Si yo me tomo literalmente las propiedades que hemos medido de la energía oscura, aunque no sabemos lo que es, las propiedades dicen que el universo se está expandiendo de forma acelerada desde muy recientemente en su etapa de evolución cósmica, y eso quiere decir que se expandiría para siempre de forma acelerada y se enfriaría para siempre. No habría un recolapso, como me estabas preguntando antes, ¿sabes? Si, por el contrario, la energía oscura esta decayese, imagínate que se desintegra eventualmente en un futuro en materia ordinaria. Como no sabemos lo que es, pues por especular, pues si se desintegrara en otro tipo de materia más ordinaria o parecida a la materia oscura, entonces ahí, en función de en qué se desintegrase, podríamos de nuevo intentar hacer la predicción, ¿vale? Entonces, tomándome a pie literal que hemos medido energía oscura, que es una componente de materia que no sabemos lo que es, porque no puede ser materia ordinaria, ya sé que se comporta de una forma muy extraña, si eso nunca se desintegra, nunca se desvanece, entonces el universo está condenado a expandirse de forma acelerada ad infinitum en el tiempo y espacialmente, ¿vale? Pero depende de verdad de entender, cosa que no es el caso a día de hoy todavía, cuál es la naturaleza de esta energía oscura y de la materia oscura. Sobre todo de la energía oscura. Muy bien. Pasamos a Marco Nieto. Hola, ¿se escucha ahora? Hola, se escucha. Vale, mi pregunta es sobre los quarks, que si actualmente se conoce la proporción en la que se forman los diferentes electrones y protones, los protones, electrones, neutrones, si sabemos, por ejemplo, la proporción de quarks que lo forman y cómo de pequeños son en comparación a los protones y electrones. Vale. Bueno, vamos a ver. En física de partículas, cuando hablamos de partículas elementales, que llamamos elementales, llamamos como tal a aquellas de las que no conocemos estructura. Es decir, que desde el punto de vista matemático las tratamos como si fueran un punto infinitesimalmente pequeño, porque no conocemos estructura alguna de ella, por lo menos experimentalmente. Los quarks son de este tipo, son elementales porque que tengamos constancia experimental no están formados de nada, ¿vale? Otra cosa es que haya especulaciones de teoría de cuerdas o otro tipo de variantes que nos digan que están formados de cosas, ¿vale? Pero desde el punto de vista observacional experimental son como partículas puntuales dada nuestra capacidad resolutiva del experimento. Los electrones también, ¿vale? Pero los protones están compuestos por quarks, pero los protones tienen un tamaño típico, que es 10 a la menos 15 metros, pero no lo puedo comparar con el tamaño de quarks porque el quark no tiene ningún tamaño que le conozcamos, ni con el tamaño de electrones porque el electrón no tiene ningún tamaño que conozcamos, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos predecir de forma exacta, gracias a lo que hemos medido de las propiedades de quarks y de protones y neutrones también en los laboratorios, es cuál es esa proporción y distribución de los mismos en el universo primitivo, ¿vale? Y eso es muy fácil predecirlo, porque una vez conoces las propiedades microscópicas de cómo se relacionan unos con otros, basado en las leyes fundamentales de interacción, de lo que se llama cromodinámica cuántica o interacción interacción débil y electromagnética, una vez ponemos todo junto, el modelo estándar, podemos predecir perfectamente que entran en equilibrio térmico durante este primer segundo,
y si entran en equilibrio térmico, su distribución, la densidad de ellos está prefijada por la ley de equilibrio térmico, ¿vale? Porque como estas partículas son capaces de aniquilarse unas con otras, entonces podemos predecir perfectamente a cada escala de energía, si solo estuvieran las partículas del modelo estándar, cuál es la proporción entre quarks, entre leptones, entre las que sea que haya, ¿vale? O sea, que efectivamente eso no es un problema. El problema se vuelve cuando empezamos a ir a energías más allá de las que podemos sondear en el laboratorio y tenemos que introducir otras partículas especulativas para poder complementar el modelo estándar. Y entonces ya no sabemos, si quieres, no sabemos cómo surgió el modelo estándar exactamente a raíz de física desconocida. Sabemos que tuvo que haber física desconocida muy tempranamente, esa física al final acabó colapsando a dar lugar a solo el modelo estándar y el modelo estándar dio lugar a toda la historia de cosmología que conocemos con protones, electrones y fotones, ¿vale? Pero por ejemplo, en este recalentamiento del universo, esto es, esto es la formación de todas las partículas elementales del universo. ¿Cuáles otras se formaron más allá de las del modelo estándar? No lo sabemos porque no tenemos una visión clara de qué es lo que hay más allá del modelo estándar, ¿vale? Entonces, especulamos con ello. Hay colegas que especulan con ello, intentan confirmar sus especulaciones en aceleradores de partículas. Hay colegas míos y yo mismo que especulamos con cuáles son las consecuencias cosmológicas que pudieron tener esos aspectos de la física más allá del modelo estándar en el primer segundo del universo. Espero que eso te haya contestado. Bueno, pasamos a Bea. ¿Puedes hablar con el micrófono? Activa el micrófono, por favor. Activa el micrófono. Hola, buenas tardes. Soy su padre. Estoy aquí con ella escuchando la conferencia. Muy interesante. Vale. Simplemente preguntar, bueno, está claro que las galaxias se están separando, pero bueno, ¿por qué la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea chocarán un día y tal vez coinciden en su trayectoria? Esa sería una pregunta. Y la segunda es, ¿qué opinión teórica te merece la teoría del universo holográfico para explicar la materia oscura? Es simplemente esas dos preguntas. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias por las preguntas. Sí, mejor corta el audio por si no me oigo yo en eco. Mira, la primera pregunta que haces está muy bien formulada, que es, bueno, si hemos dicho que el espacio está en expansión, ¿por qué hay galaxias que puedan colisionar unas con otras? ¿Vale? Y esa pregunta se podría formular de otra manera, que sería la siguiente. Si el espacio está en expansión, ¿por qué el espacio dentro de la galaxia no se estira? ¿Por qué la distancia entre las estrellas no crece? ¿Por qué la distancia entre nosotros dentro de la Tierra no crece? La Tierra no se expande, ¿vale? Y la respuesta, de nuevo, nos la da la gravedad y es bastante sencilla. Y es que cuando se concentra la suficiente cantidad de masa, se cruza un umbral crítico a partir del cual da igual que la expansión del universo lo intente separar. Es más fuerte la interacción gravitatoria local que es capaz de mantenerlo junto, ¿vale? Entonces, esto se aplica desde a la estructura de la galaxia, que es lo que explica que la galaxia tenga una estructura y no se deshaga por la expansión del universo, hasta el caso que tú preguntabas, que es la colisión entre dos galaxias. Si las galaxias se han acercado, se han formado en un momento de su historia cósmica lo suficientemente cercana, puede que su interacción gravitatoria local sea más fuerte para contrarrestar la expansión del universo. Entonces, es posible que empiecen a orbitar entre sí y eventualmente colapsen, ¿vale? Y esto lo observamos. Y esperamos observarlo, de hecho, dentro de unos años también por la emisión de ondas gravitacionales por la colisión de galaxias. Hoy en día lo observamos por la emisión de radiación electromagnética, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que quiere decir que el universo es homogéneo isótropo hasta cierto grado. Sabemos que hay unas pequeñas fluctuaciones de inhomogeneidad. Esas fluctuaciones de inhomogeneidad dan lugar a la atracción de cúmulos que forman galaxias, ¿vale? De grumos que dan lugar a las galaxias. Pero puede ocurrir estadísticamente que esos grumos se formen lo suficientemente cerca tal que interaccionen unos con los otros gravitatoriamente. Al final lo que ocurre, y esta es la razón por la que tratamos en cosmología las galaxias como un punto, lo que ocurre es que es a distancias globales mucho más grandes que el tamaño de la galaxia o incluso de dos galaxias cercanas, en donde podemos aplicar esta ley de la expansión del universo, ¿vale? Por lo menos a día de hoy cuando hay galaxias.
esa ley se vuelve más y más exacta a nivel local a medida que nos vamos atrás en la historia cósmica del universo, ya que las fluctuaciones a medida que nos vamos hacia atrás son más y más pequeñas, ¿vale? Y la segunda tiene que ver con el principio holográfico. Entonces, tu segunda pregunta, el principio holográfico es un principio en física teórica que es una especulación para intentar ir mucho más allá, si quieren, de lo que conocemos en física de partículas y en física de gravedad. Entonces, yo no tengo ninguna opinión especialmente fuerte ni a favor ni en contra. Simplemente es un principio teórico que muchas personas trabajando en lo que es típicamente en teoría de cuerdas o en teorías que van más allá de la física de partículas ordinaria, especulan con él porque les parece una cosa muy, muy bonita, robusta, desde el punto de vista de la simetría y de la belleza de la física que tiene. Pero es un principio especulativo y tampoco sabemos si es el principio que rige las leyes fundamentales del universo, ni mucho menos. Vale. Ahora, Creator, ¿puedes hablar? ¿Puedes hacer la pregunta? Tienes que abrir el micrófono, que tienes bajo en el centro. ¿Hola? ¿Se me oye? Hola, ¿se te oye? Sí, soy Creator. Mira, Hola. mi pregunta es que cuando se producen las ondas en el fondo cósmico, en el fondo de Microondas. sí, del microondas, yo lo que, tal como lo has explicado, se produce a partir de que se originan los átomos, cuando a partir de los núcleos los electrones alcanzan una velocidad, o sea, alcanzan una energía que los electrones pueden, al enfriarse el universo, pueden entrar o sea, formar lo que es la corteza de los átomos. Y entonces, eso es correcto, sí. Entonces, a partir de ahí, la energía que no utiliza, o sea, que no sirve para formar los átomos con su núcleo y su corteza, esa energía es la que forma el fondo de microondas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos...? Porque eso se supone que ocurrió en un momento dado, pero seguimos recibiendo ese fondo de microondas como si fuera algo infinito. Mi pregunta es, si eso se produjo o comenzó a producirse en un momento dado de la evolución del universo, ¿cómo seguimos todavía recibiendo esas ondas? Claro, muy bien. Una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta y esto siempre cuesta un montón entenderlo. Vamos a ver si te lo puedo explicar con esta especie de cartoon, de sketch. En la historia cósmica del universo pasa, como hemos dicho, por fases y como bien estás diciendo tú, hay un momento, una fase dada de la liberación de esta luz. En todos los puntos del universo, ya que el universo es homogéneo isótropo, se libera esta luz. Y en cada punto del universo, en el momento que esto ocurre, se libera desde cada punto en todas las direcciones, ¿vale? Eso quiere decir que cuando yo miro al cielo, ¿vale? Al espacio, al universo, como lo quieras llamar, siempre va a haber desde cada dirección a la que yo mire un punto que interseque en línea recta exacta, ¿vale? Con la luz que se emitió en ese momento hasta nosotros. Y esa luz no desaparece, es radiación electromagnética que viaja libremente. Viaja libremente porque ya no ve los átomos, está ahí, ¿vale? Entonces, imagínate que es emitida de acuerdo a este esquema, ¿vale? Con este radio en un momento dado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo la mido cuando me llega aquí, ¿vale? Pero es que esto se emitió en todas partes del universo. Imagínate un casquete esférico más grande aquí, ¿vale? Aunque esto no es un sketch correcto hacerlo así, pero lo voy a hacer así para intentar explicártelo. Imagínate un casquete esférico. ¿Ves mi ratón, por cierto? Que yo pienso que lo estás viendo y a lo mejor no. Ratón alrededor del círculo, ¿vale? Imagínate que hay un casquete esférico más grande. Bueno, es que ahí también ahí también se emitió la luz. Entonces, si yo espero un tiempo después, me llegará la que se emitió desde ese casquete. Y así sucesivamente, ¿sabes? Porque se emitió en un momento dado en todas partes del universo. Por eso nos llega constantemente. Porque una vez me llega una de una distancia dada, me llegará el siguiente fotón de una distancia un poco más alejada, que se emitió en el mismo momento, solo que la estoy midiendo ahora a una distancia un poco más alejada.
y así sucesivamente. Y por eso la podemos medir continuamente, porque es un fondo que permea el universo entero y porque está omnipresente en todas partes. Y eso es lo que lo hace, de hecho, una prueba contundente de la teoría del Big Bang. Y de hecho, cuando se descubrió, esto lo descubrieron unos ingenieros, ¿vale?, que no tenían ni idea de esta teoría ni de física teórica. Y eran los primeros ingenieros que en los laboratorios Bell estaban empezando a jugar con las antenas de cuerno, que se llama, midiendo ondas electromagnéticas en la frecuencia de radio microondas para hacer comunicación por satélite. Y se encontraron con que había una radiación que venía siempre de todas direcciones de la que no se podían librar. Y no podían entenderlo, porque claro, la radiación que tú mides como ingeniero siempre viene de una fuente localizada. Pero ¿qué ocurre si te llega de todas partes? Bueno, pues después de descubrir estos ingenieros y tirarse un año pensando en cualquier tipo de circunstancias que no tenían nada que ver con ella, al final se enteraron los cosmólogos de que habían descubierto esto y esto fue el descubrimiento del fondo cósmico de microondas. ¿Sabes? Precisamente porque viene de todas partes lo que lo hace cierto como fondo cosmológico. Muy bien. Ahora Nicolás Sarracino, ¿puedes preguntar? Vale, ¿se me escucha? Sí, hola. Vale, hola, muy buenas. Tengo dos preguntas, pero creo que respondiendo una responderán las dos. Al universo, o sea, el espacio se expande, ¿la luz también se ve afectada? Sí, la luz se ve afectada por lo que se llama el famoso corrimiento al rojo. De hecho, esa es la prueba por la que sabemos que hay expansión del universo. Esa fue la primera prueba, si quieres, por la que se dedujo que el universo se expandía, ¿vale? Vale. Fíjate que un átomo, o sea, ¿qué es la luz que vemos nosotros? La luz ordinaria electromagnética, ¿vale? Tiene unas longitudes de ondas características debido a los saltos cuánticos de los electrones en sus orbitales en un átomo, ¿vale? Y por eso cada elemento químico tiene una serie de rayas espectrales que son una huella única, ¿vale? Esas huellas espectrales, es decir, saltos de energía debido a los saltos de los electrones en sus órbitas alrededor del núcleo atómico, tienen unas longitudes de onda características de cada átomo, ¿de acuerdo? Está en una proporción característica. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a observar la luz proveniente de galaxias lejanas, veíamos que vieron, yo eso no lo he hecho nunca, vieron que tenían el mismo patrón proporcional de longitudes de onda, pero cada vez más separado, ¿vale? Resulta que una predicción básica de la expansión del universo es que si la luz viaja a través de un espacio que se está expandiendo, la propia longitud de onda se expande proporcionalmente a esa expansión. Entonces, lo que se dieron cuenta, eso es lo que se llama el redshift en inglés, el corrimiento al rojo, es que estábamos viendo los mismos elementos químicos en todas las galaxias, pero como venían de muy lejos, pues entonces se expandía su patrón de longitudes de onda, que son la huella dactilar de los elementos químicos. ¿Vale? Entonces, increíble. Gracias a eso sabemos a qué distancia estamos midiendo la posición de las galaxias. Porque ves ese patrón. Vale, la segunda pregunta era que si nuestro campo de visión también se veía afectado. Al parecer sí. Nuestro campo de visión, ¿a qué te referirías? Es decir, nosotros estamos en un cúmulo de galaxias, o sea, en un grupo local, ¿vale? Sí. Está ahí Andrómeda y otra galaxia más que no me acuerdo. Bueno, más allá podíamos ver otras galaxias. Sí. Pero claro, a la luz expandirse y como que disiparse, ¿no? Nuestro campo de visión también se ve afectado en el sentido de que vemos cada vez menos. Correcto. De hecho, o sea, una cosa impresionante es que hay que darse cuenta que la luz que nos llega también no solo ha circulado por un universo en expansión, sino que cuanto más lejos me voy, ha recorrido más tiempo, más espacio, porque viene de más distante en el tiempo también. Es decir, que cuanto más atrás yo mido, más atrás mido en la evolución de las galaxias. ¿De acuerdo? Entonces, la luz que nos llega de las galaxias no solo puede proceder de distancias físicas diferentes, sino que además puede proceder de momentos diferentes, ¿de acuerdo? En la expansión cósmica, porque se pudo emitir en un momento dado que se formaron unas galaxias, emitieron luz y nos llega hoy en día, porque eso depende de en qué momento se emitió con respecto a la distancia que al final ha tenido que recorrer esa luz para llegar a nosotros. Entonces, al final hacemos un mapa
espacio-temporal de la distribución de galaxias. Y por eso podemos ver su distribución espacial a distintos momentos. Entonces, resulta que ¿hasta qué radio podemos llegar? ¿Hasta qué momento podemos llegar en esa visión? Hasta en el momento que se formaron las primeras galaxias, ¿vale? Pero si nos intentamos ver luz más allá, puede que esa luz no venga de galaxias, venga del fondo cósmico de microondas. Pero más allá de ahí no se puede ver. Hay como un radio máximo del universo visual, ¿vale? Que corresponde al momento donde se emitió la luz libre de la que hemos estado hablando. Entonces, yo no puedo ver el universo con luz visible a distancias más allá que correspondan a una distancia que recorrería la luz desde un punto alejado de tal manera que fue emitido en el momento del desacoplo de la luz de la materia y que coincida con la distancia dada la expansión del universo para llegar justo a nuestra posición hoy. Quizás es muy complicado como lo he dicho, pero hay un radio máximo a partir del cual yo ya no puedo ver por luz el universo más allá del mismo. Sin embargo, dentro de ese radio somos capaces de ver por capas, por cebollas, ¿sabes? Capas esféricas, las distintas componentes del universo en distintos momentos. Ya que la luz que se emite en ese momento no solo viene de una distancia espacial mayor, sino también anterior en el tiempo en la evolución del universo. No sé si esto te contesta a tu pregunta más o menos. Ok, pasamos ahora a la pregunta de José Bosch. Activa el micrófono, por favor. ¿No se te oye? ¿José? Pasamos a... Yo os he dejado de oír a cualquiera. Ahora Andrés. Ahora te. Vale. Buenas. Hola. Vale, son un par de preguntas sobre la velocidad de expansión del universo. La primera era que, o sea, entre una de las primeras preguntas era sobre si, o sea, a ver, ¿el universo se expande a mayor velocidad que la de la luz, o a igual velocidad que de la luz? Vale, vamos a ver. Es que la expansión del universo, esto es una noción que normalmente cuesta un montón de entender. Es que aparentemente yo puedo ver una galaxia que se esté alejando de mí a una velocidad supuestamente mayor que la de la luz, ¿vale? Lo que ocurre es que eso no implica que la galaxia se esté moviendo a una velocidad mayor que la de la luz. La galaxia puede estar hasta quieta. Es el estiramiento del espacio lo que está dando lugar a ese efecto, ¿vale? Entonces, no es una comparación buena el comparar con la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz es la velocidad de propagación en un espacio. Y la expansión del universo es el estiramiento del espacio en sí, ¿vale? Entonces, no son dos cosas que se puedan comparar y que se tengan que comparar. Entonces, lo único relevante es que la luz, que es aquello, la luz o cualquier otra partícula sin masa que se propaga a la velocidad de la luz, esa es la máxima velocidad de propagación en un espacio dado. Si el espacio se está expandiendo, la luz va a tardar más tiempo en llegar de un punto a otro, porque a medida que se propaga, los puntos se van a alejar unos del otro, ¿vale? Y el ritmo de expansión lo crea el contenido material energético entre medias de esos dos puntos. Entiendo, vale. Y la segunda pregunta era si la velocidad de expansión del universo sigue siendo exponencial o es menor o sí. De hecho, el ritmo de expansión del universo, que es exponencial, solo se descubrió a partir de finales de los años 90 con el descubrimiento de la energía oscura. Es la presencia de este componente de energía oscura, que no sabemos lo que es, lo que causa un ritmo de expansión exponencial. Pero si solo hubiera materia, digamos, oscura o materia ordinaria, el ritmo de expansión no sería exponencial, de hecho sería polinómico, lo que se llama polinómico, ¿vale? Entonces, fue una sorpresa increíble cuando se descubrió al final mirando en objetos muy distantes, y a día de hoy no hay ninguna duda, porque ya múltiples observaciones demuestran lo mismo de distintos ángulos muy diferentes, que el universo se estaba expandiendo de forma acelerada y, por tanto, cuasi exponencial.
Y eso seguirá en el futuro, pues es como le contestaba a la primera persona que preguntó, depende de qué es la energía oscura, si se mantendrá estable o no en el futuro del universo. Ok, y hacemos el segundo intento con José Bosch. Ahora sí que... Sí, ¿se escucha? Sí, hola, se le escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Nada, hola. Pues mi pregunta iba un poco también con relación a la radiación de fondo de microondas, ¿vale? Entonces, lo que contabas, ¿no? Que la primera experiencia que hicieron estos ingenieros, ¿cómo se llama? Se llamaron. Penzias y Wilson, Penzias y ¿no? Wilson. Entonces, pues la primera imagen que sacaron de radiación de fondo de microondas era bastante uniforme, ¿no? Luego ya todas las nuevas imágenes que tenemos, pues de el satélite Planck, sí que han sacado esa simetría que nosotros nada, pues estamos viendo, ¿no? Sí que correcto, pero ahora... déjame hacerte un matiz. Ese luego ya comprende 25 años desde que se descubre el fondo cósmico de microondas por Penzias y Wilson hasta que se consigue medir por primera vez el satélite COBE, en el año 92, las primeras fluctuaciones, ¿vale? 25 años transcurrieron. Y una vez se midieron, ya empezamos con el satélite Planck, como has dicho tú, antes estuvo el WMAP, a medirlas con máxima precisión. Bueno, sí que es verdad que había leído yo en algún paper, creo que Lee Molin está de eso, que habían descubierto que ese patrón de microondas no tiene un perfil de tipo gaussiano y eso se podía interpretar un poco como una onda de choque en el espacio y el tiempo, ¿no? Como dos, como si fueran o sea, como dos, ¿cómo serían? Pompas de jabón que se chocan y eso vendría a dar una idea de que cuando tuvimos pues el Big Bang o lo que fuera, o cuando el universo nació, que no nació solo, que puede que nacieran más. Entonces, pues mi pregunta era por si tú sabes algo más de eso, tú pues conoces ese tema. Claro. Y a otra, un poco, bueno, si quieres... Espera, yo creo que esta pregunta es muy compleja, vamos a contestarla primero y luego vemos tu segunda pregunta, ¿vale? Vamos a ver, hay teorías especulativas, pero que tienen una base en física teórica sólida, pero no dejan de ser especulativas, que dicen que nuestro universo solo es uno de muchos, ¿vale? Una posibilidad perfectamente viable, ya que no sabemos cuál es la macroestructura a gran escala de ese macro multiuniverso, se llama, ¿vale? Entonces, Lee Smolin, al físico que citas, es un físico que trabaja en propiedades de gravedad cuántica y que especulan precisamente con esta posibilidad de multiverso, una de las variantes del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, durante muchos años, las propiedades estadísticas del fondo cósmico de microondas nos han servido para medir las propiedades del universo. Por ejemplo, aquí les decía que la separación típica entre las manchitas es lo que nos ha determinado la geometría del universo, ¿de acuerdo? Por lo que lo hemos podido saber. Entonces, la aparición de manchitas positivas y negativas nos da lugar a una estadística. Y a día de hoy, esa estadística lo que se ha medido es que es altamente gaussiana, o sea, todo lo contrario a la desviación de gaussianidad, ¿vale? Entonces, basándonos en eso, no sé en dónde queda ya la predicción que habría leído usted en concreto de Lee Smolin. Lo que sí le puedo decir es que, buscando la gaussianidad o violación de la misma, hemos podido llegar a descartar muchos modelos, precisamente porque como lo que hemos visto es que con nuestra capacidad de medición es gaussiana la distribución de manchitas, pues entonces parece que la física más estándar es la que se cumple y no tanto la especulativa. Pero no podemos decir mucho más porque nos falta precisión también. Me parece que uno de los moderadores dice que se nos está acabando el tiempo. No sé si quieres hablar. Nada, termina esta pregunta y ya vamos. No sé si quedó algo pendiente. Sí. Pues sí, creo que tenía una segunda pregunta. Bueno, quizás le damos la oportunidad a otra persona que haga una última pregunta. Yo creo que ya estamos. Terminamos con esta y ya estamos porque vamos para 2 horas. Entonces, vale. Entonces estamos, nada, agradecerle a todo el mundo la participación, especialmente a Daniel el esfuerzo, y Daniel es físico, uno de los científicos del IFIC. Si alguno tuviese una pregunta urgente, le manda mail y yo estoy segura que Dani va a ser
va a contestar amablemente como todo lo que hace. Así que nada, sino nada, Dani, muchísimas gracias a todo el mundo y nos encontramos en 15 días otra vez para hablar de neutrinos. Vale, a vosotros un placer, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, buena tarde.